los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Feliz domingo para todos. Domingo 26º del tiempo ordinario. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la puerta de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y que refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, si recordamos, el Evangelio del domingo pasado terminaba diciéndonos: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Hoy Jesús retoma estas mismas palabras para poner este ejemplo. Esta parábola conocida para nosotros, sin duda alguna, que sigue teniendo una actualidad tan grande. No hace más de una semana quizá escuchaba una noticia que en una ciudad de Guatemala una niña fue encontrada gravemente enferma porque durante años solamente comía tierra porque no tenía que comer. Es una noticia tan triste, pero al mismo tiempo es una noticia que acentúa que la brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más grande. Y uno puede ser consciente que Lázaro sigue existiendo. Uno puede ser consciente que el rico sigue existiendo. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, fotografías de personas, quizá en algún país por allá de África, donde con un grado de desnutrición avanzada conmueve a cualquier persona que es capaz de ver? Por eso, cuando el beato Papa Paulo VI escribió hace ya casi 50 años esta encíclica llamada Populorum Progressio, o El progreso de los pueblos, él ahí denunciaba que hoy no se trata de un Lázaro y de un rico. Hoy se trata de naciones completas, y que las naciones del tercer mundo, así llamado, interpelan de manera dramática a los países de la opulencia para que haya justicia, para que haya equidad, para que no haya más hambre. De ahí que estas noticias que nosotros constantemente escuchamos
sin duda alguna, que hacen que nuestro corazón piense y que hacen que esta parábola llegue a lo más profundo de nuestro corazón, precisamente dada la dureza, la crueldad de lo que existe. Y es que tenemos que ser conscientes que cuando Jesús hace o dice aquella parábola, no es solamente un ejemplo, no es solamente una comparación, sino es una realidad que ha existido siempre precisamente por el corazón humano que se cierra, por el corazón humano que no es capaz de ser sensible ante aquel otro que sufre, ante aquel otro que tiene hambre. La brecha entre ricos y pobres no es solamente que alguien tenga mucho dinero y a alguien le falte, sino que constantemente el ser humano, con su misma indiferencia, de alguna u otra forma contribuimos precisamente a que ello siga sucediendo. Y así nos puede interpelar a grande escala e incluso a nuestro corazón. Yo pensaba, por ejemplo, cuántos niños, así los llamamos, melindrosos, que ni siquiera comen lo que sus papás les dan con mucho trabajo. Me ha tocado ver familias que tiran incluso la comida que les sobra porque los niños melindrosos no han sabido aprovechar esa comida. Y uno muchas veces dirá, ¿y uno qué puede hacer? Si el hambre no existe donde yo estoy, si aquí en este país donde yo vivo hay oportunidades y nadie pasa hambre. Uno muchas veces se puede preguntar eso. Y uno tendría que ser consciente y decir, bueno, si yo no puedo hacer eso a grande escala, si yo no puedo remediar el hambre en países donde existan estas situaciones, sí puedo aprovechar para bien y sin desperdiciar ninguno de los alimentos que hay precisamente en el hogar. Por eso, hermanos y hermanas, quisiera yo que fijásemos nuestra mirada en esta parábola, porque Lázaro sigue existiendo, el pobre sigue existiendo, aquel que anda mendigando, aquel que de una u otra forma se acerca a nosotros en la vida cotidiana, sigue existiendo producto de nuestras injusticias, producto de nuestro corazón cerrado, insensible a las necesidades de los demás hermanos. Qué interesante es precisamente reconocer que Lázaro sigue viviendo en la persona del necesitado, y no solamente de alimento, en la persona necesitada de amor, de cariño, de ternura, de compasión, de escucha. Ahí sigue existiendo. Qué importante es recordar que aquel rico de la parábola sigue existiendo precisamente en los corazones cerrados, en aquellos que ven la necesidad del hermano y dicen, es su culpa, yo no sé, ¿para qué tiene tantos hijos? ¿Quién se lo manda? ¿Por qué no aprovecha? Mientras nosotros sigamos viendo de una forma indiferente todo ese tipo de situaciones, entonces la brecha entre ricos y pobres no será salvada, crecerá constantemente más. De manera que yo quisiera que cada uno de nosotros fijara también su mirada en estos personajes de la parábola, porque el rico, que no dice cómo se llamaba la parábola, aquel hombre rico no se condenó, no se fue, ¿verdad?, a la perdición por ser rico. No se fue para allá. Me llama mucho la atención que el texto no dice, y el rico era un secuestrador, era un asesino, era esto, era aquello. No dice absolutamente nada de eso. El rico, podríamos así decirlo, era bueno. Era bueno dentro de los parámetros que nosotros muchas veces manejamos. No hacía el mal. Aquel rico, ¿verdad?, ni siquiera dice el texto que hubiese sido algo, ¿verdad?, de malo. Simplemente era diferente. Todo lo que tenía a su alrededor le hacía cerrar los ojos ante la necesidad del hermano. Todo lo que construyó a su alrededor no era sino una muralla que no le dejaba ver las necesidades del que está a su lado. Y entonces el pecado de omisión, el bien que dejamos de hacer, el bien que deberíamos de hacer y muchas veces no realizamos, lo dejamos de hacer. A ver quién lo hace. Hay que lo haga la institución de caridad, hay que lo haga la iglesia, a ver quién ayuda. La omisión.
Yo estoy convencido que cuando no somos conscientes de que omitimos muchas cosas buenas y positivas que deberíamos de hacer, estamos pecando. ¿Cuántos quizá acumulamos en nuestro guardarropa diferentes prendas que quizá nunca utilizamos? ¿Cuántos acumulamos diferentes marcas de zapato, de ropa, de vestido, de bolsos, etcétera? Que ahí están, ¿verdad? Pero son nuestras. Las hemos ganado con honestidad. No le hemos robado a nada a nadie. Y entonces pensamos, así estamos bien, somos buenos. Y uno tiene que ser consciente. Aquel hombre de la parábola no dice que se condena por el hecho de sus riquezas, sino por su insensibilidad, por su omisión, por no poder hacer el bien, por no querer abrir los ojos a la necesidad de los hermanos. Y el pobre no se salva, no se va al cielo porque es pobre, porque no tiene que comer, no. Me llama también la atención que la parábola que Jesús nos enseña en este domingo no dice, y Lázaro maldijo, y Lázaro todo el tiempo se estaba quejando y estaba diciendo, Dios, ¿por qué a mí no me diste? ¿Por qué no me saco yo el premio de la lotería para tener con qué comer? ¿Por qué ese rico que todo le va bien? ¿Por qué sigue teniendo comida? Que se muera, que le vaya mal, a ver qué le pasa, que un rayo lo parta, ¿no? Lázaro jamás dice absolutamente nada. Si nosotros nos sentimos que estamos de este lado de los pobres, ¿verdad? Tendríamos nosotros que ver la vida. ¿Cuántas veces nos quejamos, verdad? De que nos hace falta esto, de que nos hace falta aquello, quisiéramos tener esto, aquello, quisiéramos que la vida fuese más fácil, que no tuviéramos que trabajar tanto, esforzarnos menos, etcétera. Lázaro nunca hace eso. Lázaro, ¿verdad? Está conforme a la voluntad de Dios. Y Lázaro queda ya en el olvido, ¿verdad? Precisamente por la insensibilidad de los demás. El evangelio, hermanos y hermanas, no es solamente unas clases de bienestar social. Claro, el cristiano debe ser aquel que se compromete en la sociedad, aquel que sabe luchar y esforzarse precisamente por hacer lo que Dios quiere. Pero el evangelio va más allá todavía. Si pensamos que solamente Jesús clama justicia para aquel pobre que muere de hambre, estamos equivocados. No solamente hace Jesús eso, hace eso y más. Después sigue diciendo cómo entonces aquel hombre va al lugar de castigo. Y como hay una brecha insalvable entre el cielo y el infierno, aquel hombre en su desesperación, aunque sea manda a Lázaro, porque ya tengo mis hermanos todavía en vida, para que no vengan aquí. Y la respuesta de Abraham en la parábola de Jesús, tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, tienen la Sagrada Escritura, tienen la palabra de Dios. Era lo que entonces en la época de Jesús existía. Moisés y los profetas equivalía a la palabra de Dios, a la Biblia, como podemos decir hoy. No, es que si va un muerto, sí le van a creer. Y nuevamente la respuesta, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Hermanos y hermanas, sabemos que estas palabras se refieren a Jesús. Jesús que nos ha venido a hablar del amor que se da, que se dona generosamente, que se solidariza Él con el género humano. Jesús que nos ha venido a hablar de Él y ha resucitado y nos ha dejado su palabra. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios debe ser precisamente una llamada de atención. Nuestra vida, nuestro futuro después de la muerte, constantemente se juega aquí, constantemente, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana lo estamos construyendo. No hay que esperar a la hora de nuestra muerte para que nos vayan y nos digan unas misas gregorianas, ¿verdad? 30 misas seguidas, un mes completito, después de muertos, cuando ya no podemos nada hacer. Hoy en día es precisamente cuando uno tiene que ser consciente. El Señor me llama a buscar ser generoso, solidario, a dar de lo mío, a escuchar, a no ser insensible, a ver al pobre Lázaro que se acerca a la puerta de mi casa, en mi trabajo, en la vida diaria. Ahí se acerca Lázaro. No seamos insensibles, no omitamos el bien que podamos hacer. Que sigan teniendo un buen domingo. Aleluya.
por esa gente que vive y que siente en su vida al Señor.